vamos a viajar en el tiempo a 1974. Un año de auténtica locura. Un momento de cambios brutales, con el mundo entero reconfigurándose a una velocidad de vértigo. Fue una época de revoluciones, de escándalos políticos y de descubrimientos que lo iban a cambiar todo. A ver, para que nos hagamos una idea del panorama, la población mundial llega a los 4.000 millones de personas. Mientras tanto, en Portugal, una dictadura cae con la Revolución de los Claveles. En Estados Unidos, un presidente, Richard Nixon, tiene que dimitir por el escándalo del Watergate. Y por si fuera poco, en Etiopía encuentran a Lucy, el fósil que reescribió nuestros propios orígenes. O sea, el ambiente estaba cargadísimo, el planeta estaba en plena ebullición. Y claro, en medio de todo este caos, la pregunta es casi obligada. ¿Cómo el evento deportivo más grande del mundo, el Mundial de Fútbol, no iba a ser un reflejo de todo esto? Aquella Copa del Mundo no iba a ser solo un torneo, iba a ser el escenario donde se representaría el drama del mundo entero. Y es que, con un mundo así, en vilo, el Mundial de 1974 se convirtió casi sin quererlo en un campo de batalla simbólico, un lugar donde todas las tensiones de la época se iban a jugar sobre el césped. El epicentro de todo fue Alemania Occidental, una nación que era una potencia económica, un pilar del capitalismo, pero que tenía una cicatriz enorme y muy visible, un muro que la separaba de su otra mitad, la Alemania comunista. Vaya ironía, ¿no? Un país dividido para unir al mundo. Esto nos llevó a una situación que no se había dado nunca, algo sin precedentes. Por primera vez en la historia, dos Alemanias, dos estados con ideologías totalmente opuestas, iban a competir en el mismo torneo. Por un lado, teníamos a la República Federal de Alemania, la anfitriona, un gigante del bloque occidental. Y por el otro, a la República Democrática Alemana, la del Este, que debutaba en un mundial y venía de ganar el bronce en los Juegos Olímpicos. Eran literalmente dos hermanos separados por la política, y el destino los iba a poner cara a cara. Y aquí es donde la historia del fútbol y la historia mundial chocan de frente. La política no es que estuviera de fondo, no, es que saltó directamente al campo. El sorteo fue casualidad, quién sabe, pero el resultado fue una bomba. Las dos Alemanias cayeron en el mismo grupo. El partido era inevitable. El mundo entero contuvo la respiración, porque esto era mucho más que fútbol. Era el capitalismo contra el comunismo, en pantalón corto. Y entonces saltó la sorpresa. La gigantesca sorpresa. Contra todo pronóstico, la debutante, la Alemania Oriental, le gana a la todopoderosa anfitriona. 1-0. El gol lo marcó en el minuto 77 un tal Jürgen Sparwasser. Esta frase de Sparwasser lo dice absolutamente todo. Ese gol no fue solo un gol, fue el momento que definió su vida y se convirtió en un símbolo de orgullo para todo un país. El impacto de aquello fue incalculable. Pero ojo, que el enfrentamiento alemán no fue el único momento en el que la política se coló de forma tan bestia en el torneo. La historia de cómo se clasificó Chile está manchada por uno de los episodios más oscuros y tristes de la historia del deporte. A ver, la Unión Soviética se negó a jugar en el Estadio Nacional de Santiago. ¿Por qué? Porque la dictadura de Pinochet lo había convertido en un centro de detención y tortura. Pero la FIFA obligó a que el partido se jugara. Así que Chile salió al campo sin rival. Avanzaron con el balón, se la pasaron entre ellos y marcaron un gol a portería vacía. El llamado gol fantasma, que les dio el pase al Mundial. Surrealista y terrible. Y si la historia de Chile es oscura, la de la selección de Zaire es directamente desgarradora. Para ellos, la primera selección del África subsahariana en clasificarse, el Mundial se convirtió en una cuestión de vida o muerte. Después de perder muy duramente contra Yugoslavia, el dictador de su país, Mobutu Sese Seko, los amenazó directamente. Les dijo que si perdían contra Brasil por más de 3 goles, no volvieran a casa. Imaginemos la presión. Con el marcador 3-0 en contra, a falta de 5 minutos, hay una falta para Brasil. Y el defensa Ilunga Mwepu, en un acto de pura desesperación, sale de la barrera y le pega un patadón al balón. Mucha gente se rió, pensó que no sabía las reglas, pero no era ignorancia, era miedo. Como él mismo dijo años después, estábamos jugando por nuestras vidas. Bueno, vamos a dejar un momento la política, que es muy dura, porque en el campo, en lo que es puramente el juego, estaban haciendo una auténtica revolución, algo que iba a cambiar el fútbol para siempre. Se llamó Fútbol Total, y la idea, que venía de los Países Bajos, era radical. A ver, olvidémonos de las posiciones fijas de defensa, medio, delantero, no. Aquí todos atacaban y todos defendían. Era como un ballet, un movimiento constante y coordinado, una orquesta en la que cada músico podía tocar cualquier instrumento en cualquier momento. Una maravilla. Y esta genialidad se basaba en unas ideas muy claras, posiciones que cambiaban todo el rato.
una presión al rival que le asfixiaba, y que todos, absolutamente todos los jugadores de campo participaban en todo. No era solo una táctica, era una filosofía. Y al frente de esta orquesta, de esta naranja mecánica, estaba el director, el genio que hacía que todo funcionara, el legendario Johan Cruyff. Y para que nos hagamos una idea del nivel de este hombre, solo hay que ver esto. Ese mismo año lo coronaron como el mejor jugador del planeta, ganando el Balón de Oro por delante ni más ni menos que del gran capitán alemán Franz Beckenbauer. Su estatus de leyenda ya era indiscutible. Y así, con todo este cóctel, política, drama, fútbol revolucionario, llegamos al clímax. El torneo nos había enseñado la cara más oscura del mundo y la cara más brillante del fútbol. Y todo se iba a decidir en la gran final. El choque de estilos era perfecto, de guión de película. La belleza, la fluidez, la revolución de la naranja mecánica contra la solidez, la disciplina y la fuerza de la anfitriona. Alemania Occidental. Era la revolución contra el imperio. La final empezó de una forma increíble. Holanda marca de penalti antes de que ningún jugador alemán siquiera tocase la pelota. Parecía que el destino estaba escrito. Pero no, la pragmática Alemania no se vino abajo. Remontó con un gol del mítico Gerd Müller y contra todo pronóstico se coronó campeona del mundo en su propia casa. Pero aquí está lo más importante. Aunque Holanda perdió esa final, su fútbol total ganó la inmortalidad. Cambió el juego para siempre. Y es que el legado de 1974 es inmenso. Nos dio el trofeo que levantamos hoy en día y sobre todo nos demostró de una forma clarísima que el deporte y la política están totalmente entrelazados, a veces de forma inspiradora y otras de forma trágica. Y todo esto nos deja una reflexión final. El Mundial del 74 fue un pequeño reflejo de su tiempo, conflictivo, revolucionario y profundamente humano. Y quizá, más que ningún otro torneo, nos obligó a preguntarnos si el deporte puede, o si acaso debe, ser alguna vez solo un juego.